Vamos a hacer un breve repaso primero de lo que vimos la semana anterior. Usted sabe que estamos hablando acerca del reino, y la semana pasada el pastor nos hablaba acerca de las batallas en la vida terrenal. Así es que abramos por favor nuestra Biblia en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, vamos a leer los versos 10 en adelante. Dice: y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron ahí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Oyó Abraham, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Amén. Bueno, recordemos que las batallas que nosotros tenemos son constantes. Vimos en el verso 10, ¿verdad?, que algunos se quedan empantanados, ¿verdad? En el verso 11 vimos que otros son tomados prisioneros por el sistema, o sea, por todo lo que nos afana, por todo lo que hacemos en esta tierra, que nosotros nos fijamos más en lo que estamos haciendo aquí. Luego en el 14 vimos que otros enfrentan las batallas y que rescatan a los prisioneros. Y en el verso 16, que es donde yo quiero que usted haga énfasis el día de hoy, es que debemos recobrar a nuestra familia y a los que amamos. ¿Puede decirlo conmigo? Debemos recobrar a nuestra familia y a los que amamos. Amén. Le voy a pedir una última vez que usted se pueda poner de pie. Y sobre todo porque hoy hay calor, necesito que usted esté despierto. Así es que, estando usted de pie, primero pellizque bien duro a la persona que tiene a su lado. No son bromas. Sonríale por favor al que tiene a su lado, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable. ¿Usted viene con expectativas para que Dios le hable? Hermano Leonel decía eso al principio: siempre que usted venga a la iglesia, venga con expectativa de qué le va a hablar el Señor. ¿Trajo usted esa expectativa? ¿Trajo usted expectativa? ¿Quiere saber qué le va a decir el Señor? Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu manifestación angélica también en este lugar, porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo. Sabemos que tú nos amas, que estás aquí, Señor, con nosotros, que nos quieres hablar y que quieres, Señor, transformar nuestra vida. Ahora dígale usted: Señor, aquí estoy yo. Aquí está mi vida. Háblame, Señor. Transfórmame, Padre. Renueva mi entendimiento en el nombre de Jesús, y que tu presencia esté sobre mí. Amén. Respire profundo. Retenga el aire hasta que se ponga rojo. Saque el aire. Otra vez, respire profundo. Saque el aire y tome su lugar para que el Señor nos hable. Amén. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Y versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5 y verso 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede?
Hoy sí le voy a pedir que usted participe porque el calor adormece y si hay algo que los predicadores aborrecemos es que nos empiecen a llamar desde su lugar, ¿verdad? Así es que necesito que usted participe conmigo. Se lo voy a preguntar nuevamente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Amén. Bueno. La mejor forma que el creyente tiene para experimentar el poder en el Espíritu Santo, para tener fortaleza interior en su alma, para tener la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo, para poder influir en la vida de otras personas y para poder recibir lo que quiere en su propia vida, es la oración. ¿Cuál es el poder que el Señor nos ha dado? La oración. Muchas veces como cristianos vamos a enfrentar problemas, eso es algo que usted ya sabe, pero mucha gente siempre pregunta, ¿verdad? Pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo asisto a la iglesia regularmente a mí me suceden estas cosas? Mire, yo sí diezmo, yo ofrendo, yo sirvo al Señor, yo lo busco y yo veo que la gente impía, ¿verdad? No busca al Señor y no tiene los problemas que tengo yo. ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? ¿O por qué el Señor permite que me pasen estas cosas? ¿Por qué Dios no hace nada? Sin embargo, recordemos como creyentes que estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, pero padecemos lo que todos los seres humanos padecen. Todos vamos a tener problemas, dificultades y situaciones difíciles. Pero la mejor forma de que nosotros nos posicionemos en el reino es orando. La mejor forma en que nosotros miremos una respuesta en esta tierra es orando. Si usted quiere ver un cambio en una persona, lo mejor que usted puede hacer es orar. Si usted quiere ver la mano poderosa de Dios moviéndose, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Si usted está enfermo, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Si tiene un problema, ¿qué debe hacer? Orar. Cuando nosotros queremos recuperar a nuestra familia, cuando queremos recuperar a un ser querido, un amigo, alguien cercano, lo primero que debemos nosotros hacer es orar. Tenemos que tener presente que la única forma en que tenemos para tomar a esa persona que amamos y recobrarla es orando. Cuando usted mire que una persona que usted quiere está fallándole al Señor, que no está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, cuando usted mire que un amigo suyo está pasando un problema, cuando usted vea que sus hijos están en una situación difícil, más que darles un consejo, más que estarlos regañando, más que estar recalcando algo que ya nuestros seres queridos saben, lo mejor que nosotros podemos hacer es orar. Para que el Señor sea el que obre su voluntad en la vida de las personas, para que el Señor sea el que cambie y toque el corazón de aquellos que nosotros amamos, para que el Señor sea el que haga el futuro de nuestros hijos una bendición, nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que orar. Pero muchas veces cuando estamos pasando algún problema se nos olvida acercarnos al Señor y pedirle que nos ayude. Empezamos a tratar de resolver las cosas, a veces lo vemos en lo humano y se nos olvida que lo mejor que debemos hacer es orar. Esta semana, usted sabe, muchos empezamos el ayuno de Daniel. Algunos lo van a empezar a partir de mañana, otros sí ya lo habíamos empezado. Otros dijeron que no podían hacer el ayuno de Daniel, pero que van a seguir tomando un día para hacerlo. La cuestión es que todos estemos en ayuno y oración. Pero usted sabe que cuando uno entra en ayuno y en oración, ¿qué pasa? ¿Ah? Vienen tentaciones, pruebas, luchas, dificultades y se pone la cosa, ¿verdad? Color de hormiga, complicada. Y pues esta semana a mí me sucedió algo muy interesante. Y es que el enemigo pues siempre anda buscando cómo quitarnos la paz. Pero me levanté un día y cuando me levanté yo pues lamentablemente me levanté tarde y me levanté corriendo. Y empecé, ¿verdad?, a apurar a medio mundo y que salgan de la casa y no sé qué, y ¡pum!, se enfermó mi hijo.
Y me dice, mira que me siento mal, que no voy a ir, que no sé qué, que está bueno, quédate, te voy a llevar al doctor después, pero tengo que llevar a tu hermana. Pero entre ver que él ya estaba enfermo y se sentía mal y ver qué hacía yo, me agarró la tarde. Y salí corriendo yo al colegio de mi hija para irla a dejar. Cuando vi el reloj era tardísimo, pero pues en el colegio de mi hija no siempre tienen la disciplina como debe ser. Entonces dije, no importa, la van a dejar entrar porque siempre la dejan entrar tarde, ¿verdad? Y si no, pues entonces le voy a poner una nota, pero yo iba tranquila. Oh, sorpresa, que ese día, adivine qué. No, se le ocurrió a la directora ser lo más disciplinado del planeta. Y no solo que iban a tener el horario como debía de ser, sino que cerraron unas puertas donde uno entra al colegio. Y entonces yo no sabía que habían cerrado esas puertas. Y entré por la puerta principal y le hablé a uno de los policías, que es un señor, miren, muy amable conmigo, siempre me saluda, muy respetuoso. Y tengo años de conocerlo, entonces él es muy amable conmigo, ¿verdad? Yo le dije, mire, don fulanito, ¿cómo está? Y se me queda viendo. Mire, la niña no es niña, ella, y que se baje. Y me empezó a gritar, ni siquiera me dejó hablar. Yo dije, ¿y este señor? Pero encima yo tenía que sacar un poco de dinero para poder llevar a mi hijo al doctor. Entonces le dije, mire, lo que pasa es que yo necesito entrar al banco y ese banco está abierto temprano, ¿verdad? Necesito entrar al banco a cobrar un cheque. Y se me quedó viendo y se dio la vuelta y se fue al portón. Y yo dije, bueno, tal vez voy a entrar por el otro lado, ¿verdad? Entonces fui a dar la vuelta por el otro lado y estaba cerrado el portón. Y me dice mi hija, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues te voy a dejar otra vez en el frente y le voy a pedir favor que me deje entrar. Y regresé. Don fulanito, fíjese que estaba cerrado el portón, pero como yo le dije, yo tengo que entrar al banco. A mí eso no me importa, ya le dije que se baje. Y miren, me ha pegado una gritada el hombre. Y empecé yo, usted, santo Dios, pero ¿y a este señor qué le pasa? Y me enojé, pero dije, oh, no, esto no es normal. Si él siempre es amable, ¿por qué va a ser así la cosa? No, entonces empecé a respirar y a contar 1, 2, 3 como 1000, ¿verdad? Y entonces le dije a mi hija, mira, bájate, no tengas pena y voy a ver qué hago. Entonces dije, bueno, ahorita él está ofuscado, no me va a abrir el portón, no me voy a pelear, mejor voy a ir a dar una vuelta, voy a ir a comprar pan y voy a regresar otra vez para que me abran la puerta, yo pueda entrar al banco, cobré ese cheque, llevé a mi hijo. Bueno, me fui a dar una vuelta, respiré profundo y regresé. Cuando regresé ya habían cambiado la guardia. Entonces dije, ya, bueno, ¿me da permiso? Necesito ir al banco. Con mucho gusto, pase usted adelante. Un policía que siempre es mal encarado y enojado conmigo. Dije, bueno, no sabe uno qué pasa, ¿verdad? Entré, fui al banco, salí. Cuando salí, ustedes, miren, como que todos los motoristas de Guatemala se hubieran puesto de acuerdo para meterse del lado izquierdo y tirarse al carro para que yo los atropellara, y tenía que estar frenando, y yo a todo esto no aterrizaba qué estaba pasando, porque a veces en lo humano se nos olvida, ¿verdad?, que tenemos que reaccionar. Y entonces yo decía, ¿qué pasa, verdad? Y bueno, y seguí, pero yo iba ofuscada con que tenía que ir a la casa rápido y hacer un montón de cosas y llevar al patojo al doctor y todo esto, ¿verdad? Y de repente se me tiró un motorista del lado derecho, ¿verdad? Y yo logré hacerme hacia un lado, pero aún así él le pegó a mi carro. Miren ustedes, me molesté. Pero dije, ¿pero y qué le pasa a la gente hoy que todos se me tiran? ¿Qué está pasando? No, dije, Señor, esto no es normal. Ya, este es el acabose, ¿verdad? Entonces me bajé a ver qué le había pasado a mi carro. El motorista pasó muerto de la risa y siguió de largo, ¿verdad? Y dije, diablo asqueroso. Y vi mi carro y dije, bueno, todavía lo puedo pulir, se le sale, no me voy a enojar. Y me regresé a mi casa y dije, no, Señor, yo hice algo malo. En primer lugar, estoy en ayuno, eso ya es lucha espiritual. Y en segundo lugar, salí aperepetada y no me puse a orar. Y lo primero que debemos hacer es orar. Yo ahorita voy a reprender al diablo, pero en oración. Y entré a mi cuarto, me fui a postrar y me puse a orar. Le dije, Señor, mira, el diablo me anda buscando, pero en el nombre de Jesús te pido que tú lo reprendas, Señor. Échalo tú fuera en el nombre de Jesús, porque la lucha está muy fuerte hoy. Y yo te pido, Señor, que me cubras con tu sangre preciosa. Y gracias que me guardaste, Señor. Y perdono al policía fulano de tal, porque hoy me contestó bien feo y me regañó. Pero bueno,
Fue el diablo que lo quiso usar como instrumento. Bendícelo allá donde está y quítale el enojo. Y Señor, yo te pido por mi hijo, ¿verdad? Y ayúdame para todo lo que tengo que hacer hoy y perdóname porque no lo hice temprano. Y empecé a orar y empecé a pedirle al Señor que me ayudara. Bueno, llevé a mi hijo y solucioné y todas las situaciones, que gracias a Dios no era nada grave. Y me llama una hermana y me dice: pastora, mire, no sé qué hacer, viera que estoy atribulada, porque fíjese que mi esposo tiene esto, mis hijas tal cosa, la otra no sé qué, la otra no sé cuánto, y yo tengo esto, y nos pasó aquello. Y me empezó a contar una serie de problemas y dije: ah, ya le está pasando lo mismo que a mí. Y yo le dije: ¿qué vas a hacer? Le dije: pues no sé, yo quería ver qué me aconseja usted. Fácil. ¿Qué cree que le dije? Ora, ¿verdad? Eso le dije: andate a postrar, anda a orar y pedirle al Señor que te ayude. Muchas veces nos envolvemos en las situaciones y no nos anticipamos a lo que el enemigo va a hacer en contra de nosotros y se nos olvida orar. Hermanos, no debemos de olvidarnos de orar, pero no solo orar por nosotros, sino que tenemos que también orar por los que nosotros amamos. Nosotros tenemos que anticiparnos a las situaciones. Lamentablemente no lo hacemos. Nosotros regularmente, hasta que tenemos un problema, oramos, ¿verdad? Pero no oramos antes de que las cosas sucedan. Y el Señor también quiere que nosotros nos anticipemos a alguna situación que se va a venir. Por ejemplo, yo no sé si usted, antes de que sus hijos nacieran, usted oró por ellos. Probablemente no le dio tiempo y ya venían, ¿verdad? Pero cuando ellos nacieron, usted oró por ellos. O cuando ellos son pequeños, usted les ha enseñado cómo ellos tienen que orar, o sea, usted les ha proyectado. O cuando un ser querido suyo se acerca a usted y usted ve que hay una necesidad, usted lo primero que le dice es: oremos, voy a orar por ti, mira, yo quiero orar por ti. Usted bendice a los demás. No solo por nuestra vida, no solo por nuestras necesidades, sino que tenemos que orar por otros. Yo aprendí desde muy pequeña a orar y a orar también por nuestros hijos. Fíjese que usted ve hoy día que pues yo me casé con un pastor y también predico el evangelio, pero esto no es solo fruto de que porque sí pasó y ya estuvo, sino que esto es fruto de oración. Y no fue mi oración propiamente, sino que fue la oración de mi mamá, que me enseñó qué era lo que yo tenía que pedir desde pequeña. Pero ella también pidió algo que no me dijo y sucedió. Pero cuando yo era pequeña, mi mamá me hacía pensar en el futuro y eso es importante. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a pensar en el futuro. No cuando ya están en tercero básico decirles: bueno, ¿y qué carrera vas a escoger? Y cuando entres a la universidad, ¿y qué vas a entrar a la universidad? ¿Y qué vas a hacer en la vida? Y los hijos ahí viven como que no saben nada. No, nosotros tenemos que direccionar a nuestros hijos. Dice la Escritura que son como saetas, ¿verdad? En manos de un valiente, son como flechas que uno debe dirigir. Pues mi mamá, cuando yo era pequeña, me decía: mire, mija, usted desde ahorita tiene que pedir por su pareja. Estoy hablando tal vez de 8 años, 9, que yo tengo conciencia, ¿verdad? Y me decía: usted desde ahorita tiene que pedir por la persona con la que se va a casar. Pues yo no me quiero casar, le decía yo. A eso decís ahorita, pero cuando estés grande te vas a querer casar. Y si no pedís, no vas a tener lo que necesitas. Y entonces tenemos que orar. Mire, mija, usted lo que tiene que hacer es pedir un hombre que el Señor le mande que sea bueno. Que, mire pues, el que es buen hijo va a ser buen esposo y el que es buen esposo va a ser buen padre. Usted pida que el Señor le dé una persona que ame y honre a sus papás. Pero sobre todo, mija, usted pídale al Señor que sea una persona que lo ame a Él sobre todas las cosas. Porque si Él ama al Señor, todo lo demás va a ser bendición. Y después que la quiera usted en segundo lugar, como lo más importante. Y entonces mi mamá me empezó a dar visión. Y entonces yo oraba y le decía: Señor, yo te pido por la persona que me vas a dar. Señor, dame un hombre que te quiera a ti sobre todas las cosas y en segundo lugar a mí. Señor, que sea un buen hombre, que sea un buen hijo, para que sea un buen padre y para que también sea un buen esposo. Y mi mamá en secreto le dijo: Señor, y yo te pido que sea pastor. ¿Y qué cree usted? Que Dios la oyó. Y por eso el Señor me dio no solo un hombre que ama al Señor con todo su corazón y en segundo lugar me quiere a mí,
modestia aparte, pero es cierto, sino que también me dio un siervo de Dios, un pastor, ¿verdad? Pero mi mamá me enseñó a mí a orar desde pequeña. Ahora, lo que mi mamá no sabe es que yo aparte le decía, Señor, pero que me guste, que no vaya a ser feo, por favor. Señor, dame a alguien guapo. Yo quiero a alguien alto, moreno, de ojos cafés claros, ¿verdad? Porque a mí me gustan los hombres grandotes. Yo quiero un hombre grandote. Y Dios me lo concedió, mire. Porque eso sí no me había dicho mi mamá, sea específica, ¿verdad? Sino que mi mamá decía con que fuera buen hombre, ¿verdad? Pero no, yo adentro sí pensaba que no sea feo, porque yo no quiero ningún feo, ¿verdad? Así es que, patojos, no tengan miedo, Dios no les va a dar algo que ustedes no quieran, ¿verdad? Pero tenemos que tener visión. Ahora, cuando nosotros nos íbamos a casar con mi esposo, una vez fuimos a un retiro de parejas antes de casarnos. Y en ese retiro, nosotros nos sentamos a platicar viendo hacia el futuro, ¿verdad? Y empezamos a hablar y me decía mi esposo, pues en esa época era mi novio, ¿verdad? Y me decía, mira mi amor, vamos a orar hoy y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga y que nos deje casarnos cuando Él quiera. Pero que cuando el Señor nos dé nuestros hijos, que nuestros hijos le vayan a servir al Señor. Que si nuestros hijos no le van a servir al Señor, mejor que no nos dé hijos, porque ¿para qué queremos estar nosotros sufriendo con hijos que no amen al Señor? Si el Señor no nos va a dar hijos que le agraden, mejor que nos haga estériles y no nos dé hijos. Pero si el Señor nos va a conceder tener hijos, que sean hijos que le amen a Él, que le sirvan a Él. Uy, dije yo, esa oración sí está difícil. Pero pues sí, ¿para qué quiere uno sufrir con hijos malcriados? No, oremos, sí. Y Señor, y le empezamos a pedir. Y mire, el Señor nos concedió darnos hijos que lo aman y le sirven. Como cualquier adolescente, ¿verdad? Paréntesis, pero bueno, son bromas. Pero el Señor nos ha bendecido con buenos hijos, con hijos que le aman, que son temerosos de Él, que son alegres, que son cariñosos y que le comparten a sus amigos del Señor. Y eso para mí es una bendición y un orgullo, saber que ellos también aman al Señor. Y entonces yo también les he enseñado a ellos a orar por la persona que el Señor les va a dar. Y desde que nacieron yo ya he orado por sus parejas, ¿verdad? Y uno debe darle visión a los hijos de qué deben orar, qué deben esperar en la vida del Señor para recibir bendición de nuestro Padre Celestial. Pero no solo nuestros hijos, sino aquellos que nosotros amamos. Cuando usted mire que alguien de su familia está en problemas, que le está fallando al Señor, que no lo está buscando, no solo lo regañe, acérquese y dígale, mira, quiero orar por vos. Porque cuando usted ore por la persona por la que usted está orando, usted va a desatar bendición sobre esa persona. Usted va a tomar autoridad y va a atar al enemigo que está sobre esa persona. Y usted va a bendecir a esa persona. A mí me ha sucedido, a veces yo he orado por algunas personas que sé que están pasando algún problema. Y le digo, ¿puedo orar por usted? ¿O puedo orar por ti? ¿O puedo orar por vos? Sí, me dicen, ok. Y yo aprovecho porque sé el poder que el Señor nos ha dado en la oración. ¿Sabemos el poder que el Señor nos ha dado en la oración? Entonces, cuando usted ore por alguien, no solo ore, Padre, si es tu voluntad, Señor, yo te pido. Pero con aquella duda en su alma que usted no sabe si Dios lo está oyendo. No, esa no es una oración de poder. Usted debe tomar autoridad en el nombre de Jesús y desatar la palabra de Dios sobre la vida de esa persona. A veces me ha tocado orar por esposos que ya no están buscando al Señor y entonces yo declaro palabras de bendición y empiezo en el nombre de Jesús. Señor, yo vengo a pedirte por esta persona. Señor, él tiene peticiones, él tiene anhelos en su corazón, él quiere que tú lo bendigas, pero Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a pedirte que el enemigo sea vencido en la vida de esta persona. Señor, todo espíritu que le ha querido apartar de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que le abras el entendimiento. Y Señor, yo vengo a desatar salvación, sanidad, vida eterna, una vida nueva, un espíritu renovado. Señor, que tu presencia, y yo empiezo a desatar palabras sobre esa persona. Probablemente en el ratito yo no vea nada, pero cuando pasa el tiempo yo empiezo a ver los cambios en la persona, porque el Señor nos ha mandado a bendecir. Así es que dígale al que tiene a su lado, oremos. Oremos por
las personas que amamos. Rescatemos a los que amamos. Acompáñenme al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Le voy a enseñar un hombre que oraba y que Dios le respondió. Cuando el pueblo de Israel por su pecado fue llevado cautivo, estaba Nehemías trabajando como copero del rey. El copero lo que hacía era probar los vinos para que fueran los mejores que se le iban a dar al rey. Pero no solo eso, sino que fueran vinos que no estuvieran envenenados, porque él era el primero que probaba este vino. Si el vino estaba envenenado, el primero que se moría era el copero. Pero si el vino no estaba envenenado, entonces el rey bebía del mejor vino que el copero le daba. O sea que él era una persona muy cercana al rey. Y entonces usted ve en el versículo 4, porque el Señor le muestra a Nehemías que el remanente tenía que regresar. Y dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y le dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda los cielos, el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces el Señor viene y escucha la oración de Nehemías, pero Nehemías, cuando oye la situación de su pueblo, de Israel, y mira que tiene que regresar el pueblo de Israel, empieza a orar y a pedirle al Señor que los regrese hacia el lugar donde ellos estaban. Nehemías 1:4. Pero usted puede leerlo despacio en su casa para que usted mire cómo Dios le respondió. Pero el Señor viene y escucha la oración de Nehemías y les permite regresar a Israel y empezar a reedificar. Pero esto se logró a través de la oración. ¿A través de qué? De la oración y del ayuno. Por eso es que nosotros estamos en este tiempo de ayuno. Estamos ayunando por las personas por las que estamos orando. Estamos ayunando por nuestra familia porque queremos salvación. Queremos que la gente que está cautiva por el enemigo salga de las tinieblas y reciba la bendición. Estamos orando por nuestra familia que es inconversa, por nuestros hijos que estén apartados, o por nuestros hijos que están en el Señor pero que nunca se aparten en el nombre de Jesús. Pero nosotros debemos orar por aquellos que amamos y hacer oraciones de poder, hacer oraciones donde desatemos la palabra de Dios, donde declaremos bendición, donde declaremos el propósito de Dios y la voluntad de Dios para las personas que nosotros amamos. Nosotros no debemos ser de los que oremos hasta que ya haya un problema, sino que también tenemos que orar cuando hay un problema, pero debemos anticiparnos para evitar que estas cosas sucedan. Esta semana también tuve que asistir a una sesión en el colegio de mi hija, pero para mí fue un poco molesto ir a esta sesión porque yo el año pasado le hice ver a la directora que este problema se iba a dar si ella no tomaba cartas en el asunto. Resulta que el año pasado yo platicaba con mi hija y ella me contaba que muchos de sus compañeros llevaban celular al colegio o llevaban tablets. Y cuando sus maestras se daban vuelta hacia el pizarrón les tomaban fotos y esas fotos las subían al internet. Y que a veces cuando las maestras estaban agachadas calificando también les tomaban fotos y esas también las subían al internet. Ellos lo hacían como una broma, pero usted sabe que ahora eso es un delito. Entonces pasó una situación y yo me acerqué a hablar de esos problemas con la directora del colegio y le dije: mire, tal vez le voy a sonar a mamá metiche, le dije, pero más vale que se lo diga porque tal vez usted no lo sabe y es necesario que usted investigue y que tome cartas en el asunto. Aproveche, su reglamento dice que es prohibido, que de verdad se cumpla, porque los maestros ven que los jovencitos sacan los celulares
y hasta los profesores se ponen a chatear, ¿verdad?, dentro de un salón de clases. Y les dicen a los alumnos, espérenme mucha, ¿aló? Sí, mi amor, ¿cómo estás? A media clase, imagínese usted, ¿verdad? Entonces yo le dije a la directora, mire, eso hay que evitarlo, desde los maestros, le dije, hasta los alumnos, que nadie los traiga, porque eso se le va a volver un problema más grande. Ah, sí, señora, muchas gracias por el comentario, ¿verdad? Jijiji, jojojo, y ahí lo engavetó y no hizo nada. Entonces, esta semana nos mandaron a llamar urgentemente, ¿verdad? Porque había una situación complicada en el grado de mi hija y que era alarmante y que los padres teníamos que ir y bueno, fui a la sesión. Cuando yo llegué, se para la directora. Estamos con una situación conflictiva y problemática y necesitamos la ayuda de todos. Resulta que los jovencitos del salón de clases ahora ya no solo llevan para tomar esas fotos, sino que ahora bajaban pornografía en los salones de clase, se ponían a compartirse un montón de cosas, se pedían fotos feas entre varones y chicas. Miren, se volvió un desastre. Y yo dije, ¿todo por qué? Porque no me oyó cuando yo le dije el año pasado. Si me hubiera hecho caso, yo no estuviera en esta sesión oyendo algo que a mí no me interesa, pero bueno. Entonces apoyemos, claro, ¿cuál es el apoyo? Que los hijos no tengan televisor en el salón, en sus cuartos, perdón. Que los dispositivos tengan un horario, que no se acuesten con las tablets, los celulares por las noches, porque se ponen a chatear a altas horas de la madrugada. Que no lleven celulares al colegio ni ningún dispositivo. Ok, esas cosas pues yo las hago en mi casa y espero que usted como padre también lo esté haciendo. Y si no, pues también recibe el consejo. Tenemos que vigilar a nuestros hijos. Y patojos, discúlpenme, pero es cierto, ustedes tienen independencia hasta cierto límite. De las 9 en adelante no los pueden tener. No es bueno, no es correcto, no es sano. Y si sus papás les ponen límites, no se enojen con la pastora. ¿Todavía me quieren, verdad? Yo sé que sí. Es por su bien. Necesitamos poner límites a nuestros hijos. Cuando los papás no lo hacemos, tenemos problemas. Y entonces, después estamos ahí, Señor, ¿y qué hago con mi hijo? Que mira, se descarrió y ahora está viendo pornografía y cómo se la quito. Pero no fuimos preventivos. Tenemos que prevenir, para eso es la disciplina, para prevenir. Entonces, como cristianos también tenemos que prevenir. Hace muchos años hicimos un estudio con unos jóvenes y he visto a lo largo de estos años que esas respuestas siempre se repiten. Le preguntaba yo a algún grupo de adolescentes, ¿verdad?, en un estudio que hicimos, y les decía yo, ¿qué prefieres? ¿Que tu papá te diga que sí siempre o que a veces te digan que no? ¿Usted qué cree que respondieron los adolescentes? ¿Ah? Fíjese que no. Yo creí que iban a decir que les dijeran sí siempre, porque eso es lo que tenemos idea, ¿verdad? Que nuestros hijos, entre más los complacemos, más nos quieren, y que entre más les digamos que sí, más felices son. Pues resulta que ese estudio decía que no, que a los jóvenes, a los adolescentes, les gusta que a veces sus papás les digan que no, porque cuando los papás dicen que no, ellos saben que los están cuidando, pero cuando siempre les dicen que sí, ellos sienten que sus papás no se interesan por ellos. Y usted puede buscar en el internet y va a ver que esa es una como norma general que muchos jóvenes manifiestan. Cuando usted le dice que sí siempre a sus hijos, usted les dice que sí o por pereza, por comodidad, por indiferencia o por quitárselos de encima, ¿verdad? Pero decir sí siempre es malo. A los hijos también hay que decirles no. Ay, pastora, pero hay estudios que dicen que se trauman. No es cierto, no se trauman. Si no, yo no estuviera aquí. A mí me decían que no, a veces cuando yo quería algo, ¿verdad? Y me prohibían cosas y me enojaba y hacía berrinches igual que sus hijos y que los míos. Pero ¿sabe qué? Uno sabe como padre cuando dice no, por algo es, porque uno algo previene. Pero cuando uno deja que los hijos hagan siempre lo que quieren, a la hora que quieren, como quieren,
y que les demos todo lo que nos piden, porque pobrecitos, si no les damos lo que nos piden, se van a traumar. Si no me mato yo y me endeudo, ¿verdad?, en la tarjeta para que él tenga una tablet o ella tenga una tablet porque todo el grupo lo tiene, se van a traumar mis pobres muchachitos. No, no se trauman. Dígales que no cuando usted no pueda. Y a veces también dígales que no aunque pueda, porque también hay que poner límites a veces de decir no. Cuando nosotros no cuidamos la vida de nuestros hijos, dejamos que ellos hagan todo lo que quieran, les permitimos aún que le fallen al Señor, les permitimos que hagan cosas bajo nuestro techo para que le falten el respeto al Señor, nosotros como padres le estamos fallando a Dios. Y luego queremos venir a orar para que el Señor componga algo que nosotros hemos provocado. Hay muchos padres que le permiten a sus hijos pues tener contacto con alcohol, con drogas, con un montón de cosas sin decirles no. Hay veces que algunos compañeros de mi hija llevan en sus pachones, que parece agua pura, pero lo que llevan es ron o vodka, ¿verdad? Y empiezan, ya miren, hoy traje para que nosotros nos pongamos contentos en el recreo. Y yo digo, ¿qué papá deja al alcance de un niño algo así? ¿O qué papá no le dice a sus hijos que no? ¿O qué descuido? ¿Sí? Y lo peor es cuando lo llevan, ¿verdad? Y todo el mundo, aprovechemos, ¿verdad? Sí, porque no hay control. No. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que es correcto y lo que no es correcto. A veces es bueno que nuestros hijos descansen, pero no debemos permitir que siempre sean haraganes. Hay gente que se encierra en no querer conocer a los amigos de sus hijos, y entonces provoca en sus hijos cosas incorrectas. Por ejemplo, hay jovencitas que a veces llegan, ¿verdad?, a su casa y le dicen al papá o a la mamá, fíjate que me gusta fulano, me gusta perencejo, yo quiero que lo conozcas. A esta casa no me vas a estar trayendo a nadie porque ¿qué te estás creyendo? Y usted no conoce a las personas que rodean a sus hijos. No deja que sus hijos lleven a sus amigos. ¿Sabe qué provocamos con esto? Que nuestros hijos se junten con esas personas afuera, a escondidas. Y qué tristeza que hay señoritas que en la calle andan ahí va de besuquearse y abrazarse y hacer escenas porque no pueden llegar a su casa y decentemente presentar a sus amigos, a sus familias. Con esto, patojos, no les estoy dando libertad. Recuérdense que en la iglesia les hemos enseñado que es compromiso y matrimonio. El noviazgo no existe en la Biblia, pero usted puede tener todos los amigos que usted quiera y llévelos a su casa. Hermanos, conozcamos a los amigos de nuestros hijos. Yo sé que a veces es difícil. A veces mis hijos dicen, mamá, mira que van a venir mis amigos. Y digo yo, qué relajo me van a armar en la casa, ¿verdad? Y tengo que hacer esto, y tengo que hacer aquello, y tengo que hacer allá. Pero bueno, prefiero que estén en mi casa y no que estén en la calle. Tráiganlos y que lleguen a la casa. Entonces, como padres, nosotros debemos conocer a los amigos de nuestros hijos, y dentro de esos amiguitos vamos a ver gente que pueda andar atrás de ellos, pero vamos a poder advertir si son buenos o no son buenos para ellos. Vamos a poder orar por esas personas, pero tengamos la libertad que nuestros hijos lleven a sus amigos a nuestra casa. Prevengamos, porque si no, después no vamos a poder hacer nada. Y el extremo, ¿verdad? Hay gente que deja que sí entren los novios a la casa, pero que hagan todo lo que les dé la gana. Ahí están las patojitas metiendo al novio, ¿verdad?, al cuarto. Es que estamos viendo tele, es que estamos platicando. No, así no es la cosa. Los cuartos no son para eso. Hasta la sala, mamadita chula, ¿verdad? O papaíto chulo. De la sala no pasa nadie. Hay que poner límites dentro de todo lo que nosotros hacemos. También recuerde que decir sí siempre es complacer, pero complacer no es amar, porque si usted no da límites, no va a poder edificar a su familia. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1.
Vamos a leer el versículo 9, dice, lo que le voy a dar ahorita es un patrón de cómo podemos orar por aquellos que amamos para rescatarlos. Porque tal vez usted me diga, pastora, es que yo en mi tiempo no hice las cosas, yo no hice bien esto, no puse límites, ¿verdad? Fíjense que hace muchos años pasó algo bien curioso. Cuando yo trabajaba en el colegio donde yo estaba, empezaron a aparecer los emos. Usted ha oído de ellos, ¿verdad? Y entonces en quinto primaria empezó a aparecer una muchachita que empezó con estos síntomas, ¿verdad? A manifestarse como emo. Era una niña muy bonita, pero de repente empezó a llevar su cara, ¿verdad? Con el pelo aquí hasta la mitad y la otra mitad aquí, entonces solo se le miraba un pedacito de ojo, ¿verdad? Y empezó a llegar así bien delineada de negro. Y de repente, los días lunes, ¿verdad? Porque el fin de semana que estaba en su casa, el día lunes llegaba con las uñas completamente negras. Y cuando había un día libre para que llegaran de particular, llegaba completamente de negro. Y entonces, de pronto, ya empezó a usar el suéter, aunque hubiera calor, ¿verdad? Y sus compañeritas se acercaron a mí y me empezaron a decir, mire, Miss, es que la fulana se volvió emo. Y ¿sabe qué es lo peor? Que usted le mira los brazos y los tiene todos cortados, me decía, están todos chasajeados. ¿Pero y por qué? Es que ella se siente triste y siente que sus papás no la quieren. Y yo decía, pero si es hija única, y se voltean sobre la niña como que es lo único en el planeta. Y entonces yo empecé a hablar con la niña, ¿verdad? Y pues un día ya de tan alarmada la mamá, porque al fin la mamá se dio cuenta que se estaba cortando, y llegó al colegio y me dijo, mire, Miss, vengo para que usted me ayude, ya no sé qué hacer con mi hija, es que se volvió emo y mire, ahora todo lo que era de color lo tiró a la basura. Y ¿sabe qué? El colmo, me dijo, es que su cuarto lo pintó de negro. Dije yo, mire, y si tiró toda la ropa de color, ¿ahora de qué color se viste? Solo de negro. Ajá. ¿Quién le dio el dinero para comprar la ropa negra? Le dije. Yo. ¿Y quién le dio el dinero para pintar el cuarto de negro? Su papá. Solo porque no me pude reír, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, si nosotros le estamos dando esas cosas a los hijos, ¿cómo podemos decir que no hagan esas cosas si se las permitimos? Entonces, tenemos que saber sabiamente cómo educar a nuestros hijos y cómo orar por los que amamos. Ahora, le voy a dar aquí 6 pasos para que usted lo sepa en este pasaje. Número 1, Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Entonces, cuando nosotros oremos por alguien, ¿qué tenemos que pedir sobre esa persona? La voluntad de Dios, ¿verdad? Que esa persona conozca la voluntad de Dios, que esa persona tenga el conocimiento del Señor y que tenga la sabiduría y la inteligencia espiritual que necesita. Entonces, cuando usted ore por alguien, pida esto. Pida que esa persona tenga el conocimiento de la voluntad de Dios, que tenga la sabiduría de Dios, que pueda conocer realmente la voluntad de Dios en su vida. Porque mucha gente pregunta, ¿verdad? ¿Y yo para qué estoy en esta tierra? Yo no sé por qué Dios me puso aquí. Pero que el Señor le muestre a cada quien la voluntad de Dios para su vida. Eso es lo que debemos pedir en primer lugar. Número 2, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué debemos pedir sobre esa persona? Que ande como el Señor quiere. Muchas veces nosotros, cuando hemos orado por algunas personas, ¿verdad? Yo oigo siempre que me dicen esto, mire, pero es que yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago aquí, yo hago allá, yo no me porto mal, yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando. Entonces yo le pido al Señor que esta persona pueda andar como el Señor quiere, porque a veces yo veo, por ejemplo, que llega gente que me dice, es que a tal persona yo la odio, yo lo que quiero es que se muera, ¿verdad? Pero yo amo al Señor. Entonces yo le digo, mire,
del todo no está usted bien, no crea que usted está perfecto. Algo que me impactó de la palabra que dio hermana Lucky es que el Señor nos decía hoy aquí en la iglesia, hay muchos de ustedes que vienen aquí creyendo que se lo merecen todo, pero la verdad es que no es así. Ustedes han pecado contra mí, eso era lo que decía el Señor. Y sabe que eso sucede frecuentemente. Mucha gente cree que hace lo correcto, pero cuando se ve a través de la Escritura, cuando se ve a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, perciben que hay algo en sus vidas que no está bien. Yo sé que ahora que estamos en ayuno, el Señor nos ha mostrado cosas que tenemos que cambiar, ¿o no? Siempre estamos siendo perfeccionados. Entonces, nosotros también necesitamos eso, pero la gente que amamos, nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, nuestra mamá, nuestra familia, también necesita andar correctamente delante del Señor. Y eso también debe ser parte de nuestra oración. Número 3, siempre en el versículo 10, pero en la segunda parte dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Alguien con quien hablé esta semana me decía, mire, ¿sabe qué? Yo tengo choporromil de años, ¿verdad?, de ser cristiana. Voy a la iglesia. Eso sí, no sirvo. Porque fíjese que cuando uno sirve, se entera de un montón de cosas y se pelea con la gente. Y no me gusta. Entonces, para no pelearme en la iglesia donde estoy, yo no sirvo. Yo soy dominguera. Pero yo amo al Señor con todo mi corazón. Eso sí, el Señor para mí es lo primero. No hay otra cosa más importante para mí que el Señor. Pero yo no quiero servir. Entonces yo le decía, ok, usted es dominguera, ama al Señor, no quiere servir. ¿Cómo su vida está dando fruto para Dios entonces? De alguna manera tenemos que dar fruto. Dígame, ¿cómo usted en su vida está dando fruto? Y se me quedó viendo. Y empezó a pensar. Y empezó a pensar. Y no encontró la forma de estar dando fruto. Entonces, hermanos, nuestra oración también debe ser porque una persona que tiene dones y habilidades dé fruto. ¿Sí o no? Porque no vamos a estar desperdiciados en esta tierra. ¿O sí? No. Por ejemplo, fíjese que yo le decía a Brendita, tú en tu trabajo llegan muchas mujeres y hay muchas cabezas que arreglar, ¿verdad? Que cortar, que cepillar, que pintar, que hacer de todo. Pero más que verlas como una persona que solo llega al salón a arreglarse, tú las tienes que ver como vidas que Dios te está poniendo para que tú las ministres. Y mientras les estás cepillando el pelo, en vez de hablar cualquier otra cosa, empieza a les hablar de Cristo. Y Brenda ha dado fruto, porque en su trabajo ella ha estado dando fruto. Y de igual manera, en el lugar donde nosotros estemos, tenemos que dar fruto. Mi deseo es que mis hijos den fruto. Y cuando ellos le hablan a sus amigos de Cristo, yo veo que dan fruto. Mi deseo es que mis papás den fruto. Y cuando ellos predican la palabra, yo veo que dan fruto. Mi deseo es que mis hermanos den fruto. Y cuando ellos comparten el evangelio, dan fruto. Entonces no se trata solo de que dominguemos o no dominguemos. Se trata de que nuestra vida dé fruto y que los que amamos los rescatemos para que den fruto. ¿Cuánta gente tiene dones, habilidades, talentos desperdiciados porque no quieren dar fruto para el Señor? ¿Sí o no? Mire, cuánto músico no conozco yo que toca, pero con una habilidad increíble, pero no dan fruto. Prefieren tocar en su casa que dar fruto. Y nuestro deseo debe ser que la gente invierta su vida en el Señor. 4, al final del versículo 10 también. Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestro deseo, nuestra oración debe ser que aquellos que amamos crezcan en el conocimiento de la Escritura. Cuando usted viene a la iglesia el día domingo, dijimos, ¿verdad?, que tenemos que venir con expectativa ¿de qué? De recibir. ¿Qué vamos a recibir? Palabra para ser edificados, ¿verdad?
Cuando usted vaya a su grupo, cuando usted sea discipulado, vaya con la expectativa de aprender, de recibir, de crecer. Hay hijos que tienen la oportunidad de estar en un colegio cristiano donde probablemente les enseñen la palabra del Señor, pero no va a ser ahí donde ellos van a aprender plenamente la Escritura. Tal vez usted crea que trayéndolo todos los domingos, ¿verdad? Aquí en escuela dominical ellos van a aprender. Es cierto, van a aprender, pero más que de lo que ellos escuchen o de lo que puedan aprender un ratito, ellos van a aprender de lo que ven en nuestra vida. Porque nuestros hijos imitan lo que nosotros hacemos. Entonces, fíjese usted, qué curioso, yo conozco algunos papás que vienen y llevan a sus hijos a la iglesia, ¿verdad? Y les dicen, mira, ándate a la iglesia, porque fíjate que eso es bueno, te conviene ir a la iglesia. Entonces vienen y los dejan aquí y ellos se van al partido de fútbol, a ver televisión, a comer un ratito, no sé. Y al mediodía regresan, ¿verdad?, a recoger a su familia, porque es bueno que la familia vaya a la iglesia. Pero ¿por qué para ellos no es bueno que vengan? Dígame usted. Y luego vienen esos papás y le dicen a sus hijos, pero vos tenés que seguir a Dios. Pero ¿cuál es el ejemplo que han recibido? Entonces no podemos exigir algo que nosotros no hacemos. Nosotros tenemos que permitir que nuestros hijos aprendan. Y tenemos que enseñarles a través del ejemplo. Cuando sus hijos tienen problemas, ¿qué hace usted? ¿Ah? ¿Se los trata de resolver usted primero? ¿O les enseña a usted que ellos oren? ¿Ah? Mire, eso es importante. ¿Qué hacemos nosotros? Fíjese usted, cuando mis hijos eran pequeños, tuvimos una etapa bien difícil económicamente. No teníamos dinero para cosas extras, solamente para cubrir lo necesario. Y pasábamos a veces muchas apreturas económicas. Y me recuerdo que una vez llegó mi hijo y estaban de moda unos jueguitos así chiquitos que traían como 1000 juegos, ¿verdad? Para poder jugar en la televisión. Y entonces él llegó chiquito y me dijo, mamá, mira, yo quiero un jueguito de esos. Y miren, a mí me dolió mi corazón porque yo se lo hubiera querido dar, pero yo no tenía dinero. Y hay papás que no les gusta decirle a sus hijos cómo están sus situaciones, pero fíjese que a veces esas situaciones Dios las usa para bendecir también a nuestros seres queridos. Entonces, cuando él me dijo eso, el Señor me habló en ese instante y me dijo, dile que ore, que me lo pida, enséñale a que me conozca como padre. Y dije, Señor, ay, y si no juntamos para darle el aparato, ¿verdad? O sea, yo sí dudé en ese ratito, pero el Señor me habló tan claro que yo dije, no, yo tengo que enseñarle a mi hijo. Entonces, mi respuesta fue, mi hijo, mira, yo ahorita no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Yo quisiera comprártelo, pero no tengo dinero. Pero ¿sabes qué? Le dije, cuando yo quiero algo, yo se lo pido a Dios y Dios me lo da. Tú tienes que probar lo mismo, le dije. Pidámosle al Señor que te lo provea y si el Señor te lo quiere dar, te lo va a dar. Venite, le dije. Y lo postré a la orilla de una cama y le dije, enquémonos. Y con tus palabras le vas a decir al Señor que te dé ese juguete. Y entonces Emilio se hincó y yo me puse a la par de él y yo, Señor, por favor, contéstale, Padre, ¿verdad? Y dame el dinero para podérselo comprar. Esa fue mi idea. Y entonces Emilio se hincó y le dijo, papito, yo quiero que tú me des ese juguete, Señor. No es importante, yo sé que no es importante, en sus palabras de niño, pero para mí sí es importante. Yo quiero jugar con eso. Si tú me lo quieres dar, yo te pido que me lo des. En el nombre de Jesús, amén. Y se paró. Y entonces yo le dije, bueno, mijo, ahora esperemos. Cuando el Señor quiera, eso va a pasar, ¿verdad? Y pasaron unos días y nada, ustedes. Y yo, y ni mi esposo ni yo lográbamos juntar. En esos días no estaba mi esposo por aquí. Y entonces cuando él regresó, yo le dije, mira, mi amor, fíjate que pasó esto y esto y esto. Yo le dije a él que no teníamos, pero yo lo puse a orar y yo le pedí al Señor. Y ahora le he estado pidiendo al Señor que se lo provea, porque si no, mi muchachito, ¿verdad? Pero
de repente el Señor me habló y me dijo, pero si yo soy su Padre Celestial, ¿por qué te estás afligiendo? Me decía. Y dije, Señor, perdona mi falta de fe. Y yo estoy orando, yo te tengo que creer también, ¿verdad? Padre, provéele, porque yo no tengo, provéele, ¿verdad? Y entonces me dijo mi esposo, no te preocupes, el Señor se lo va a dar, ahí vas a ver, me dijo. Dios es bueno y Dios le va a conceder la petición de su corazón, porque si Dios te dijo que se quiere manifestar a Él, lo va a hacer. Entonces salimos un día a caminar, a ver en un centro comercial, ¿verdad? Y tiendas, solo a ver porque no podíamos comprar nada, pero ese era nuestro paseo, ¿verdad? Y salimos a caminar. Y de pronto de una tienda de electrónicos salió una señora y se acercó al pastor. Le dijo, pastor, ¿cómo está? Le dijo. Y cuando yo la vi era una hermana que se congregaba con nosotros, pero que teníamos mucho tiempo de no verla porque le habían dado trabajo de martes a domingo. Y el día que descansaba era lunes, entonces no podía llegar a la iglesia. Y se acercó y le dijo, pastor, ¿cómo está? Mire, los he extrañado mucho. Entonces ya la abrazamos y la saludamos y todo. Y entonces, ¿cómo están sus hijos? Nos dijo, aquí están, ve, aquí está Emilio, aquí está Lucía. Ay, qué lindo. Ah, no, Emilio caminaba y Lucía todavía la llevaba a cargar. Ay, qué lindos están, que no sé qué. Y bueno, entonces platicamos. Y entonces le dijo, pastor, yo quiero que ore por mí, mire que no puedo ir a la iglesia. Pues oremos, le dijo. Entonces nos fuimos ahí a la tienda y empezamos a orar por ella en la tienda, pero yo no vi nada de lo que había en la tienda, o sea, solo entramos por orar por ella, ¿verdad? Y entonces, que Dios la bendiga y no sé qué, y la abrazamos y ahí la esperamos cuando pueda y nos despedimos. Cuando íbamos para afuera, ella salió corriendo con una caja y le dice a mi esposo, pastor, mire, fíjese que Dios me puso en mi corazón que le regale esto a su nene, ¿me da permiso? Cuando yo vi la caja, hermanos, es que cada vez que me acuerdo me dan ganas de llorar. ¿Qué cree que era? El juguete que Emilio estaba pidiendo. Y entonces, ¿me da permiso? Le dijo. Sí, le dijo mi esposo, ¿verdad? Y entonces se acercó y le dijo, Emilio, tomá, le dijo. Y Emilio agarró la caja y se volteó y me vio. ¡Me oyó el Señor! Me gritó, ¿verdad? Y para mí eso fue algo de mucho gozo. Y yo le puedo contar muchas experiencias así preciosas, pero ¿sabe qué? Lo primero que debemos enseñarle a los que amamos es que busquen al Señor, porque nosotros a veces no podemos resolver sus problemas, pero Dios sí. Y cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a buscar al Señor, cuando nosotros le enseñamos a nuestra familia a buscar al Señor y les testificamos cosas como estas, nos podemos acercar a Él, para que tengan un conocimiento de la palabra de Dios, pero que también tengan una experiencia de vida, que sepan que tienen un Padre Celestial, que no solo está en letras, en la palabra, sino que esas palabras se vuelve vida para nosotros y una realidad, y que Dios no nos deja, que Dios no nos desampara, que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito para nuestra vida, que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha salvado, que nos da vida eterna, que transforma nuestra vida, que transforma nuestro entorno y nos da una vida nueva. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente que amamos para recuperarlos. No solo dejar que el diablo los tenga oprimidos y sumisos ahí y decirle a la gente, estoy orando por vos. Qué bueno, ¿verdad? Pero si usted no desata las palabras de vida sobre la gente, usted no va a ver los milagros del Señor en su vida. Usted no va a ver cómo esa gente que usted ama se acerca al Señor y le cree. Cuando usted vea que alguien tiene una necesidad, llámelo a la oración y ore junto con esa persona y pida lo que esa persona está necesitando para que Dios le responda. Sigamos leyendo, versículo 11. Dice, para que los que amamos también sean fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que ellos también sean perseverantes con paciencia en toda situación. Eso es lo que dice la Escritura. Que ellos también puedan perseverar en la presencia del Señor. Y yo le dejo ese pasaje para que usted lo lea despacito y reciba más bendición en su casa. Ahora, yo quiero que usted piense en las personas que usted ama y que están atravesando una situación difícil. Yo quiero que usted piense en aquellos seres queridos suyos que se han apartado del Señor y necesitan un cambio y una transformación. Yo quiero que usted piense tal vez en sus hijos, su esposo o tal vez su esposa. Piense en sus hermanos, en sus tías, sus tíos, sus primos, yo no sé, seres queridos que usted tiene que necesitan
ser salvos, que necesitan ser rescatados, que necesitan una oración poderosa. Incluso para usted mismo, para su vida, este tiempo, hermanos, de ayuno, que sea un tiempo de poder, donde usted vea la mano del Señor, donde usted a través de la oración y del ayuno usted pueda rescatar a sus seres queridos. No ore solo por usted y por sus necesidades, ore por las necesidades de los demás, ore por las necesidades de sus hijos. Tal vez usted nunca lo ha hecho, pero hoy es el tiempo para que usted lo haga. Y que también usted tome decisiones de poner límites y de hacer las cosas correctamente. Hace algunos años, una hermana que se congregaba con nosotros tenía un hijo, pero ella al hijo, cuando perdía las clases, no le decía nada, y el hijo se volvió un haragán, nunca se graduó, se mantenía en su casa sin nada que hacer, y después él se volvió alcohólico, y una vez entró y le pegó a su tía que vivía con ella, y nos llamó y llegamos a la casa. Pero me recuerdo que cuando entramos, ella se paró y tenía un cincho en la mano y le dijo: pastor, usted es nuestro padre espiritual, nosotros lo hemos visto como un papá, y yo le quiero pedir hoy, mire, tome este cincho, por favor, usted corrija a mi hijo, porque le pegó a mi hermana y eso no se hace. Y la señora indignada, y mi esposo se le quedó oyendo: hermana, usted está equivocada. Sí, yo soy un padre espiritual, pero yo no tengo que corregir a su hijo, el que le tiene que corregir es usted. Hermana, usted se ha equivocado, le dijo, porque usted no lo pone a estudiar. Si no estudia, que trabaje, pero ni trabaja ni estudia. ¿De dónde saca dinero para beber? Usted le mantiene el vicio, usted le ha apapachado el pecado, y la que tiene que corregirse primero es usted y luego a su hijo. Póngalo a estudiar o póngalo a trabajar, y no le dé dinero. Muévase usted. Sabe, muchas veces el Señor quiere que nosotros accionemos en nuestra casa y corrijamos cosas, porque estamos perdiendo a nuestra familia por nuestra falta de autoridad. Y cuando nosotros tomamos la autoridad, probablemente vamos a tener un choque, pero vamos a poder rescatar a los que amamos. Lo mismo con nuestra familia. Si usted sabe que tiene un familiar que está en pecado, no le apapache esas cosas, no se lo permita, no se lo celebre como algo bueno. Indíquele usted en qué está fallando, enséñele en oración cómo debe corregir su camino, muéstrele con la palabra cómo usted lo puede sacar del pecado.